Y esta mañana yo quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia, ya sea en tu dispositivo, en tu Biblia física, mucho mejor, y poder entonces leer Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, dice así la palabra de Dios. Versículo 1 en adelante. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos. Padre celestial, al abrir tu palabra, qué hermoso final de la historia, donde Dios te vemos levantarte victorioso, cumpliendo a cabalidad tus promesas, llevando a cabo tus planes a tu esperado fin, a un fin que traerá gloria y honra a tu nombre por toda la eternidad, y gozo supremo a aquellos redimidos que han sido lavados por la sangre de Cristo al venir a Él en arrepentimiento y fe. Y Señor, gracias porque esa promesa es una promesa fiel y una promesa verdadera. Es una promesa que podemos descansar en ella y tener nuestra vista puesta en una esperanza segura. Oh Dios, esa esperanza es la esperanza que aquellos que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo guardamos como el tesoro de nuestro corazón. Es la esperanza que proclamamos en el Evangelio para aquellos que vengan en arrepentimiento a Cristo, pueden también atesorar en sus corazones y en sus vidas para vivir por esa esperanza. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, a través de la historia, las personas han querido vivir en un buen lugar. Las personas han querido buscar la posibilidad de crear buenos lugares, ciudades, pueblos, civilizaciones en los cuales vivir. Y mientras más una ciudad avanza en tecnología, financieramente, económicamente, mejores situaciones, mejores cosas, mejores establecimientos tiene para que las familias puedan disfrutar de ellas. De acuerdo a estadísticas nacionales acá en Estados Unidos, en los top 20 o en las 20 mejores ciudades para vivir y criar familias en los Estados Unidos, hay varias ciudades del estado de Texas, incluyendo en segundo lugar como una de las ciudades mejores o más aptas las mejores para criar familias en el país de Estados Unidos, es la ciudad de Woodland, Texas. Y entre ellas otras más, pero nos llega cerca esta ciudad. Interesante esta ciudad en el norte de Houston, porque ha desarrollado todo un sistema hermoso
para que sea una ciudad de familias, donde las familias puedan invertir tiempo, tener lugares donde ir como parques, tener lugares donde poder caminar y salir a pasear con sus niños. Ha desarrollado un sistema de lagos y de parques y de lugares a donde pueden recrearse los niños, y conjunto a eso, buenas escuelas, instituciones en las cuales los niños pueden también así prepararse y crecer. La ciudad de Sugar Land no se queda detrás, y otras ciudades que también, la ciudad de Katy, etcétera, etcétera, creciendo en esa dirección. Las personas quieren vivir en ciudades como estas porque son ciudades hermosas, son ciudades bonitas, pero siempre ha estado en el deseo de las personas vivir en un buen lugar donde pueda ser seguro, en un lugar donde pueda ser hermoso, un lugar que tenga facilidades, y ha sido el desarrollo de los tiempos. Ahora, Dios toma en su infinita sabiduría esa necesidad y esa ilustración de que las personas buscan un lugar donde vivir, todo el punto de la migración, ¿verdad?, donde los inmigrantes van de una ciudad a otra buscando un mejor futuro, un mejor trabajo, mejor situación para sus familias y sus hijos, ha existido en el corazón de la humanidad por todos los tiempos, y Dios toma eso para decirnos que hay aún una mejor ciudad, que aún hay un mejor lugar al cual el creyente debe apuntar su anhelo y su destino. Mejor que el estado de Texas, o la ciudad de Houston, o la ciudad de Woodlands, o mejor que cualquier ciudad hermosa en los estados, en el mundo, por así decirlo. Estaba viendo en estos días algunos documentales acerca de ciudades hermosas, y por ejemplo en Suiza, considerada uno de los mejores países más tranquilos, la ciudad capital Helsinki, donde tiene muchas facilidades y mucha seguridad, y la gente anhela vivir en ciudades así. Pues déjame decirte algo, la Biblia nos apunta a que Dios mismo, como arquitecto y como constructor, está edificando una ciudad más hermosa, más perfecta, pura y sin contaminación, sin presencia del pecado, y está preparando esa ciudad, ese lugar, para aquellas personas que confían en Él. Ese lugar, la Biblia lo conoce como el cielo, el paraíso, la ciudad de Dios, la nueva creación, que estamos leyendo aquí en el Apocalipsis, que Dios ya lo ha hecho. Ahora uno dice, ¿cómo va a ser? ¿Es en el futuro? Estamos pensando que Dios va a llegar un momento en que eso va a pasar. Ahora, cuando nosotros pensamos en proyectos humanos, siempre hay cierto porcentaje de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, aunque hayan proyectos de desarrollo. Por ejemplo, hay proyectos para edificación de nuevas carreteras y infraestructuras para el país, pero con todo lo que ha pasado con el virus que estamos, es incierto. Ahora, Dios ya da por sentado que la ciudad está hecha, está vista. Ya Juan la está describiendo aquí en Apocalipsis capítulo 21. Dios es atemporal, está por encima, fuera del tiempo, y por lo tanto, Dios, que no está atado a las circunstancias temporales o al tiempo, entonces Él dice, ya está hecho. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que queremos ver en la palabra de Dios es la certeza del cumplimiento de su promesa. ¿Me doy a entender? El cielo no está en el veremos. La ciudad de Dios no está dependiendo a ver cómo los hombres, los seres humanos la van a fregar o no, si cómo se van a portar, entonces vemos si va a pasar. Eso sería en términos humanos. En el término divino, es una ciudad que ya está fundamentada, cuyo arquitecto es Dios, y que a pesar de que no está aquí ahora, es una ciudad que va a ser ciertísimamente vista. Va a ser un nuevo cielo y una tierra nueva, donde los que han sido redimidos van a tomar parte de ella. Ahora, dentro de estos pocos minutos, que lamentablemente no tenemos todo el tiempo para hablar toda la teología del estado eterno o del cielo, pero lo importante de esto es que nosotros podamos pensar en esa primera parte de la certeza de esa promesa. Ciertísimamente va a pasar. En segundo lugar, de que esa promesa ha sido hecha para específicamente los redimidos, una nueva raza
de hijos de Dios, nacidos de nuevo por la fe en Cristo. El reino de Dios siempre es definido, lo han definido los estudiosos, como, y así lo vemos en la Biblia, como el lugar, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio, el gobierno de Dios. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios, define el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Ahora, cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, Él los crea en un estado de inocencia, en una creación perfecta. Todo era bueno en gran manera, pero vemos que muy rápidamente eso no perduró a causa del pecado. El pecado interrumpió y vino a distorsionar el plan de Dios. No vino a parar el plan de Dios, vino a distorsionar y a manchar ese plan divino. Mas sin embargo, Dios dio un pequeño sabor, gusto a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de lo que sería vivir como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios. Ahora, después de la caída, en la historia del Antiguo Testamento, lo que va es desarrollando, abriendo, desplegando cómo las personas, los seres humanos, podemos volver a ese lugar de Dios, ser el pueblo de Dios y estar bajo el dominio de Dios. Y vemos entonces a los reinos humanos. Vemos el tiempo de los jueces, luego el tiempo de los reyes. Vemos en el momento de la ley de Moisés también, donde Dios está poniendo su ley, dando su ley más bien en las tablas para que el pueblo pueda vivir como el pueblo de Dios realmente, bajo el dominio de Dios, en el lugar de Dios. Mas sin embargo, esas prerrogativas no fueron cumplidas, fallaron al blanco. El pueblo de Dios no vivió bajo el dominio y bajo el gobierno de Dios. No se sometió al gobierno de Dios. El pueblo de Dios, por tanto, no disfrutó de un lugar de Dios. No disfrutó de ese lugar. La Jerusalén terrenal no se asemejó al plan de Dios por la presencia del pecado. Y como vemos entonces ya al final en los profetas, vemos que Dios les recuerda a ese pueblo que había escogido que al fin y al cabo ellos no habían vivido como el pueblo de Dios. Por tanto, Él todavía no era su Dios y ellos no eran su pueblo. Pero entonces Dios da la promesa, tanto en el jardín allá, en la promesa de un libertador, pero más desplegada y abierta y con más detalles a través del Antiguo Testamento. Y al llegar a los profetas, Él le dice: lo que pasa es que yo voy a garantizar un cambio de corazón para que entonces ustedes me busquen, me amen. Y cuando tengan ese nuevo corazón, Dios dice: entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que vemos que hay una condición importante para poder ser el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios. Y esa condición es que para poder estar en ese trípode condicional y vivir en el reino de Dios, se necesita un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es dado por Dios a la persona que viene a Él en arrepentimiento y fe a través del sacrificio supremo y perfecto de Cristo. No hay otra manera de ser parte del reino de Dios sino a través del Rey Jesús, que vino a morir en una cruz del Calvario para aquellos que confían completamente en Él como su Rey. A aquellos que depositan su fe en Él, se arrepienten de sus pecados, pueden entrar en esa relación. Ahora, entonces hay una condición importante. Es una primacía, una promesa segura en primer lugar. En segundo lugar, hay una condición, y esa condición es el arrepentimiento. Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Como el Mesías prometido, aquel que iba a cumplir la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente, aquel que iba a pagar por el precio del pecado, abrir la puerta para que sus redimidos puedan entrar a través de Él. Él dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? El que entra por mí hallará pastos, será salvo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en todas sus enseñanzas, Cristo precisamente apuntó a cómo llegar a ese lugar de Dios
como el pueblo de Dios bajo el dominio de Dios, cómo llegar al reino, cómo ser parte del paraíso. Incluso muchos preguntaron, hicieron directamente esa pregunta. El joven rico le hizo esa pregunta: ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? El Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Y Jesucristo no cayó en dar las instrucciones específicas de cómo poder ser parte de ese reino de Dios. Y ese reino de Dios es hermoso, vamos a tocar unos puntos al final, es un lugar maravilloso, pero ese lugar maravilloso tiene un camino de entrada y un proceso para llegar ahí, y ese proceso es a través de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, la palabra de Dios nos dice: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces la Biblia define este lugar de Dios, ese estado de Dios en estas condiciones. Las condiciones son las siguientes. Bueno, debo creer en Cristo, arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. El que creyere en Él será salvo. Yo soy la resurrección en la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Cristo es el camino para poder llegar al cielo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra manera. Hay es un solo camino. Es como que usted diga: bueno, yo quiero ir a esa ciudad número 2 en la nación de mejores familias. Bueno, yo tengo que tomar una ruta. Si yo tomo la 90 sur, no voy a llegar a The Woodlands. Si yo tomo la 45 para otro lado, para el sur tampoco, o por el suroeste, no voy a llegar. Tengo que tomar, si de aquí yo voy, agarro la 59 y voy al norte, agarro la 45 al norte y llego a Woodlands. De la misma manera, hay una manera de llegar a esa ciudad, y esa manera es a través de Cristo. Ahora, yo quiero que pensemos un poquito, y yo tengo tan corto tiempo de hablar tantas cosas importantes y hermosas de la palabra, es que pensemos en ese lugar. Ok, ¿cómo será ese lugar? Hay mitos, que tal vez un par de mitos que yo quiero que saquemos de nuestra mente en cuanto al sentido del cielo. El cielo no es como se ha pintado en las caricaturas, que es un lugar de nubes donde niños angelitos medio vestidos están tocando arpa por toda la eternidad. Eso no es lo que la Biblia presenta como el cielo. No es estar acostado en una nube tomando una siesta eterna, aunque suena bonito en cierto sentido, pero déjeme decirle que después que usted pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días en una nube, se aburre. Imagínese 10 años sentado en la nube tomando una siesta, se aburre se está después comiendo la arpa y arrancándose los pelos. Uno llega a un punto donde ya se cansaría de esa situación. O sea que la Biblia no presenta el cielo simplemente como un lugar de nubes bonitas donde nosotros estamos bien acomodaditos sentados allí. Tampoco la Biblia presenta el cielo, el lugar de Dios, simplemente como el lugar que, bien es cierto, como vemos en Apocalipsis, es definido con calles de oros, con un mar de cristal, con el arco iris, el sobre el trono de Dios, y es un lugar hermoso. Define luego más adelante el pasaje que hemos leído, la ciudad de Dios que va a venir y va a ser parte de esa nueva creación, la nueva Jerusalén que ha sido construida por Cristo mismo. Está adornada con piedras preciosas de una belleza sin igual como jamás hemos visto. La Biblia dice: cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó son las que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Y esas cosas que son una nueva creación, incomparables, donde no hay sol, porque el Dios es que alumbrará con su resplandor, con su gloria, donde no hay mar, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay aflicción. Ese lugar hermoso no solamente es un lugar hermoso por su construcción en sí misma, no es un lugar hermoso simplemente porque tiene calles de oro. Déjeme decirte, nosotros nos acostumbramos a lo bueno muy rápidamente, ¿sí o no? Nos cuesta mucho acostumbrarnos a lo malo, pero a lo bueno nos acostumbramos bien rápido, ¿verdad? Si compramos un auto nuevo, al principio de los días, ese olor a la piel recién, ¿verdad? Y ese olorcito a nuevo y todo empacado, tan bonito. Mas sin embargo, en poco tiempo nosotros nos acostumbramos a tal punto que ya ni le hacemos caso a las cosas, detalles del auto nuevo que compramos. Así pasa con todas las cosas. Nosotros rápidamente nos acostumbramos a lo bueno hasta que llega el punto en que ya no tiene atractivo, ¿sí o no?
Entonces, el atractivo del cielo no es simplemente el oro de las calles, porque el oro de las calles con el tiempo perderá su atractivo a nuestra vista. La belleza del mar de cristal con el tiempo perderá su atractivo a nuestra vista, y aún el arco iris perderá su atractivo. Y aún nos acostumbraremos a que no hay sol, sino que el brillo de Dios está alumbrando. Mas sin embargo, hay un atractivo superior en la ciudad de Dios que no tiene fin, que no se agota. Hay un atractivo en la ciudad de Dios que es el atractivo y el deseo, que es una fuente inagotable que sacia el alma y que da el hambre de seguir saciándose de esa fuente, y que jamás llegaremos al punto de perder ese deseo o de llegar a ser totalmente satisfecho al punto de que no lo queremos, sino que es una fuente inagotable, y esa fuente inagotable es el protagonista de esa ciudad, es el centro de esa ciudad. Hermanos y amigos, en el cielo van a haber cosas que jamás hemos visto y bellezas inigualables que jamás hemos podido comprender, aún en la creación de los seres como los ángeles. Mas sin embargo, más allá de las bellezas de tesoros inigualables y más allá de la belleza de criaturas hermosísimas, más allá de la belleza del lugar en sí mismo, está la belleza de un Dios maravilloso en la persona de Cristo, al cual nuestros deseos y nuestra vista y nuestro corazón estará enfocado a amar de tal manera que cualquier otro deseo, anhelo o meta de nuestra vida se desvanecerá al ver la belleza del Creador Jesucristo. Es a tal punto de que Apocalipsis nos presenta ese mismo, nos despliega ese concepto. ¿Cómo nos despliega ese concepto? La Biblia le da la oportunidad a Juan, el discípulo, de ver esa ciudad celestial, de ver el destino eterno, y la primera cosa que él ve como protagonismo de todo esto, ¿qué es? No son los ángeles ni la multitud. Apocalipsis capítulo 1. Él vio que estaba pasando algo y que habían candelabros y que había uno. Apocalipsis capítulo 1. Había uno que se paseaba entre los candelabros de oro, y toma un close-up, un acercamiento a esa persona, a la persona de Cristo. Cuando él ve la persona de Cristo en su glorificación, glorificada, no tenía palabras como describir tanta belleza. Describe sus ojos como llama de fuego, describe sus pies como de bronce, describe su poder como espada, su palabra poderosa también como espada de su boca, sus cabellos blancos en sabiduría. Qué hermosa figura de la persona central del estado eterno del cielo, que la persona de Cristo. Cuando llegas al capítulo 5 y ves la adoración celestial, tú ves que la admiración y la adoración de la multitud no está enfocada ni siquiera en las obras maravillosas de Dios. No está enfocada en la creación de Dios. Está enfocada en la persona de Dios, específicamente aquel que fue digno de abrir sus sellos, aquel que fue digno de abrir el libro, aquel que fue digno de sentarse en el trono, aquel que tenía aspecto como de un cordero inmolado. ¿Sabes quién es esa persona? Es la persona de Cristo. Cristo es el centro de el enfoque y la atención del lugar celestial. Porque fue Cristo mismo quien, por su sacrificio perfecto, una vida perfecta en cumplimiento de manera cabal a la ley de Dios, y su muerte en la cruz de manera sustitutoria y perfecta, y un sacrificio profundo que Él no solamente demostró ser el libertador, el Mesías, sino que con esa victoria ganó el honor y digamos así, el derecho, el título de propiedad de todo lo que existe, porque por Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas.
Cristo Jesús es el principio y el fin. Y llegamos aquí a nuestro pasaje y vemos este lugar, este cielo nuevo y esta tierra nueva. Muchas cosas por decir, pero básicamente es una tierra que no es esta tierra, no es igual, una nueva creación. Pasarán como el cielo y la tierra como por fuego, como un rollo que se enrolla, dicen los profetas. Pedro habla de que los elementos serán quemados, una nueva creación diferente, ya sea una nueva en todo sentido o una tremenda transformación radical de la creación presente. El punto es que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo y esa tierra nueva, lo más importante es lo que nos dice el versículo 3. Dice el versículo 3, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Lo más hermoso del cielo, lo más hermoso del estado eterno es la presencia misma de Dios. Una presencia restaurada para una relación profunda restaurada. La nueva creación de Dios no es solamente volver otra vez al paraíso, que en cierto sentido es apuntando a volver a antes del pecado, el paraíso donde Adán y Eva pudieron estar, pero aún más allá de eso es un mejor lugar, porque ahora va a ser Adán y Eva jamás tuvieron una relación tan profunda y tan cercana como los redimidos de Dios tendrán con el Dios verdadero a través de Cristo, a través de su redención. Porque mientras Adán y Eva eran creación de Dios y vivían en un estado inocente, los redimidos vivirán no solamente como una creación de Dios, sino adoptados en posición del propio Jesucristo, Dios el Hijo, ante la presencia de Dios. Dios nos va a adoptar como si fuéramos Cristo mismo delante de Él, con todos sus privilegios, con todos sus beneficios, con toda su aceptación, y entraremos, digamos así, a ese círculo íntimo de la Trinidad de Dios y ese amor eterno que Él ha tenido en la eternidad pasada y tendrá por la eternidad futura. Y aquellos que son redimidos son invitados a ser parte de esa comunión trinitaria por toda la eternidad. Y Dios dice, va a ser una relación como nunca antes, y esa relación va a ser el centro de ese lugar. Dios será su pueblo, Dios va a ser su tabernáculo. Eso es una idea de que Él va a ser su morada permanente para siempre, y entonces seremos y estaremos con Él. Toda relación, toda interacción, aún en este tiempo, para aquellos que hemos creído, es una de interacción o una relación todavía limitada. Pablo dice, le vemos como si fuera como un velo. Pero en ese momento, en ese punto, en el momento de la eternidad, en el cielo, no va a haber velo entre nosotros y Dios, porque nosotros le vamos a ver. Nosotros le veremos, le podremos ver. Y qué hermoso es que nosotros ahora en ese lugar eterno ya no tendremos el miedo de la destrucción por nuestro propio pecado ante la presencia de Dios, sino más bien que tendremos entrada libre a vivir ante la misma persona de Dios. Un privilegio que en tiempos pasados, en la eternidad pasada, solo tal vez los querubines, aquellos seres que están lo más cerca de Él, pudieron tener la experiencia de tener, y tienen la experiencia de tener, como descritos en Isaías capítulo 6. Mas sin embargo, nosotros vamos a estar aún más cerca, porque no vamos a estar a la cercana distancia de los querubines, sino que vamos a estar como sentados con Cristo en el trono. Gloria al Señor. Es una hermosa experiencia eterna que vamos a tener. Ahora, en esa relación no va a haber ahora el detrimento del pecado
Hoy día nosotros que hemos sido redimidos, tenemos amor por Dios, y nuestro amor, si estamos en Cristo, va creciendo, va incrementándose a la medida que estamos en su palabra. Le amamos a Dios y le amamos más, pero vemos nuestro propio pecado, vemos nuestra limitación, vemos nuestras debilidades, vemos que lo que queremos hacer no hacemos, y esto, ¿verdad?, esa lucha en nosotros, y vemos cuán teñida todavía y débil en nuestra relación con Dios. Mas sin embargo, en el cielo será una relación perfecta, sin ningún estorbo ni limitación con Él. Y Él dice, vamos a estar con Dios, y Dios mismo estará entre ellos. Ya no habrá nada, no habrá temor de ese momento cuando Dios caminó por el jardín diciéndole a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? El pecado trajo vergüenza, trajo culpa. No va a haber vergüenza, no va a haber culpa, no va a haber límite, sino que nuestra relación será una relación hermosa y profunda. Ahora veremos a Dios, y esto significa que nosotros vamos a estar maravillados de la persona de Dios por toda la eternidad. Y como Dios es un Dios infinito, Él será una fuente infinita de asombro al redimido. No llegará el momento en que nosotros digamos, ya vi a Dios, vi todos los aspectos de Dios, y más o menos ya me lo sé. Pasaron 30 millones de años aquí en el cielo, ya con 30 millones, ya yo más o menos ya me sé a Dios. No, Dios es infinito, y nosotros no nos terminaremos de maravillar en la maravilla de Dios mismo, de la profundidad de la redención de Cristo, de la eternidad, de la belleza de su palabra. Sí, hermanos, la Biblia continuará en la eternidad, y la Biblia seguirá siendo una fuente de admiración para el estudio de sus hijos y aprender de Dios. Tendremos lo mejor de ahí, lo mejor de todo, es que ya no serán maestros limitados y débiles como tenemos ahora, sino un maestro glorioso y perfecto, Dios mismo, Cristo mismo, enseñándonos su palabra por toda la eternidad. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en esa clase. Yo sí quiero estar en ese seminario, y yo sí quiero estar en esa predicación de la eternidad. Y nunca jamás nos dejaremos de asombrar de la grandeza y de la belleza de Dios. Porque si en algún momento nosotros dejáramos de asombrarnos de la grandeza y la belleza de Dios, seríamos Dios. Y como no es posible, por toda la eternidad nos asombraremos de su belleza y de su persona. Ahora, Él va a enjugar, dice el versículo 4, toda lágrima. Ya no habrá muerte, no duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta tierra viene con sus dolores, ¿no? Este mundo, esta vida viene con sus lamentos. ¿Cuánto clamor ha subido delante de la presencia de Dios? Tal vez de familias que han pasado por pérdidas en este tiempo, en tan corto tiempo, muchas muertes. No solamente este tiempo, a través de toda la historia de la humanidad, tantas muertes, injusticias, dolores, clamores y quebrantos. Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya esas primeras cosas han pasado, y esas cosas dice, yo hago nueva todas las cosas. Así que será un mundo nuevo, en un lugar nuevo, en una relación nueva, y esas promesas, dice Él, son fieles y verdaderas. Ahora, esas promesas, esa relación, esa condición de estar bajo el trono de Dios, en el lugar de Dios por la eternidad, bajo el gobierno de Dios, ha sido a través de una persona, y esa persona es definida en el versículo 6 como aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Siempre la Biblia muchas veces utiliza este concepto de esas dos letras del alfabeto griego. Simplemente es como para nosotros sería, Él es la A y la Z. Si usted va a escribir una obra literaria, la más bella de toda la historia, solamente necesita esas letras, de la A a la Z. Y con esas letras usted puede hacer una obra, una creación. O si fuéramos nosotros, escribimos algo tal vez no tan bonito, pero son las mismas letras. Mas sin embargo, Jesucristo es aquel que es el todo de la creación. Y con esas letras
Con ese todo, Él es la A a la Z. Él forma la mejor y la más bella de la creación. En su persona misma, Él es el alfa y el omega. ¿Alguna vez pensó en eso? La belleza, la más grande de la creación. Él es el principio y el fin. No en el sentido de que Él tiene comienzo y tiene final, sino que Él es el todo. Como dice en la palabra de Dios, Él es el todo y en todos. Y Él dice, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. He ahí el punto. Este tiempo de la historia es el tiempo en el cual estamos pasando simbólicamente, por decir, por el desierto. Y en el desierto Dios está creando sed para que algunos tengan la sed de Dios y puedan venir a beber del agua de la vida. No hay otra agua que pueda satisfacer el alma como el agua de Cristo. Es lo que Cristo le explicó a la mujer samaritana ahí en el pozo. Y Él le dijo, yo te daré a beber de un agua en la cual no tendrás sed jamás. Un agua de la fuente de la vida. Ahora, ¿a qué agua se refería Él? Te voy a enseñar buenos temas. Te voy a llevar a una buena iglesia. Te voy a llevar a un lugar donde se cantan bonitas alabanzas. Te voy a dar tal o cual cosa. El agua de vida que Él estaba prometiendo era ¿qué? ¿Quién? Él mismo. Cristo es el agua de vida y Él satisface el alma de una manera eterna y para siempre. Y no hay otra agua que pueda satisfacer la sed del alma. A mis hijas yo le digo, ellas me dicen a veces que tienen sed y quieren beber otra cosa, ¿verdad? Tengo sed, dame jugo o dame leche o otra cosa. Yo digo, mira, lo mejor que va a satisfacer tu sed es el agua. De la misma manera, lo que realmente va a satisfacer la sed del alma es solamente y únicamente el agua de vida, Cristo mismo. Entonces, aquellos que han tomado del agua de vida son considerados como vencedores. Aquellos que han rechazado o rechazan el agua de la vida son considerados lo contrario a vencedor. ¿Qué es lo contrario a vencedor? ¿Qué es lo contrario a vencedor? Perdedor, ¿verdad? Qué triste es que muchos van a escuchar de este mensaje glorioso de salvación con un hermoso final de redención, con una hermosa persona de satisfacción y al mismo tiempo van a rechazar ese regalo. Pero aquellos que han venido a Cristo y que han tomado del agua de vida y que han probado de la belleza y del sabor y de la felicidad y la satisfacción que encuentran en Cristo, serán llamados vencedores. Y Dios promete que Él será su Dios y Él será mi hijo. Esa relación se hace a través de ese tomar de esa agua de la vida. Y termina con una advertencia diciendo que este lugar es exclusivo. Es como un club VIP. Y solamente los que tienen entrada pueden entrar. No se pueden colar. No se pueden cambiar la tarjeta y hacer un fraude de identificación o volarse, ¿verdad?, por la cerca y llegar allá. Dice el Señor. Pero los cobardes incrédulos, los abominables asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mientras Dios promete la vida en el agua de la vida eterna, lamentablemente aquellos que rechazan el agua de vida tienen su consecuencia en el lago, no en el agua de vida, sino en el lago de muerte. Cobardes y incrédulos son los dos que toman en primero en la lista. Cobardes porque Dios dijo, el reino de los cielos es para los valientes y solo los valientes lo arrebatan. La mayor valentía que una persona puede tener es confesar ante Dios sus pecados y venir humillado delante de Él y ir en contra del mundo, pero seguir al Señor, seguir a Dios. Esos son los valientes. Y en segundo lugar de la lista son los incrédulos. No hay nada peor y es lo que te va a llevar a si llegaras a la muerte segunda, al lago de fuego, es porque no creíste en el Hijo de Dios, aquel que ofrece la hermosa presencia de su vida, de una vida eterna con Él. Ahora,
Si Cristo no es atractivo para ti, si la santidad del lugar santo como el cielo es, que es otro tema amplio también para tratar, no es atractivo para ti, eso quiere decir que no lo será. Si a ti si no te gusta la palabra de Dios, no te gusta leer la palabra de Dios, no te gusta estudiar la palabra de Dios, no te gusta tener comunión con Dios, orar a Dios, no te gusta amar al pueblo de Dios, no te gusta la santidad de Dios en vivir en santidad, entonces el cielo no es un lugar para ti. El cielo no es un lugar para ti. Porque el cielo precisamente es eso. Y el cielo es Dios mismo en santidad, dado a sí mismo para sus hijos, para disfrutar de Él por toda la eternidad, disfrutar de su persona, disfrutar de su palabra. Quiere el Señor que tantas veces hemos escuchado estas cosas, pero que cale en nuestro corazón de manera tal que anhelemos la ciudad celestial. No por lo bonita que va a ser la mejor y más hermosa de toda la historia, sino por quién está ahí en el centro, que va a ser el que va a satisfacer nuestra alma por toda la eternidad. Cristo mismo, su palabra, la hermosura de su santidad. Oremos.